Bueno, vamos a usar el micro porque va a grabar entonces. ¿Qué les parece si oramos? Buena idea, ¿cierto? Sí. ¿Quiere orar usted? Señor mi Dios, Padre Celestial, primeramente quiero darte gracias por permitirnos estar acá, por permitirnos, Señor, el compartir tu mensaje, Señor, a través de Alejandro. Danos sabiduría, Señor, a todos, incluyéndolo a él, para poder entender lo que tú nos quieres mostrar, Padre Celestial. Porque lo que queremos, Señor, es cada día servirte mejor, Señor, aprender cada día más de ti, el poder, Señor, llevar tu mensaje de la manera que sea posible, Padre Celestial. En la adoración, en la alabanza, en el servicio, Señor. Bendícenos, ilumínanos, Señor, y danos mucha sabiduría, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, una de las cosas que hemos estado viendo ya la tercera vez que nos vemos. ¿Quién ha estado ya a las 3? No sé, ustedes, ya, perfecto, 4, ya. ¿Y quién no había estado nunca, primera vez que están en uno de los talleres? ¿Ustedes? Bienvenidos. Y algunos tuvieron la primera vez, lo recuerdo las caras, sí, me acuerdo ustedes. Sí. Y bueno, es fundamental, como hablábamos tiempo atrás, de cada cierto tiempo. Yo sé que en general, si nosotros hacemos como un resumen de conocimiento, todos tenemos como la idea de qué se trata lo que hacemos, ¿verdad? Pero es bueno recordar, a veces se nos olvida de qué se trata, y a veces en el marco de la costumbre, ¿verdad?, que hacemos, y terminamos haciendo las cosas simplemente porque sí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo haces? Bueno, porque sí. Me ha tocado estar en lugares donde me dicen la verdad es que yo estoy acá porque no había nadie más. Y me pusieron. ¿Ya? O vi que había una necesidad y bueno, yo fui buena persona y me puse a hacerlo, pero la verdad es que no sé si realmente sea el lugar donde debo estar. Ahora ustedes tienen una realidad diferente en el sentido de que son varios, ¿ya? Y hay diferentes músicos por cada instrumento, entonces eso también ahora trae otro tipo de situaciones, ya cuando son varios, ¿ya? Que supongo que hay turnos y cosas porque no pueden estar todos, ¿ya? Entonces ahí viene el tema, y por qué yo no, y por qué sí, y otra vez lo mismo, y yo cuando se fijan que se produce otro conflicto. Entonces, pero son situaciones que necesitamos ir sabiendo de cuando nosotros empezamos a entender esto, es cuando realmente comprendemos de qué se trata esto, ¿ya? Entonces, hoy quiero, más adelante, espero que podamos terminar porque la última vez tuvimos como una hora solo, entonces no alcanzamos a avanzar mucho. Pero haciendo como un resumen, habíamos estado hablando de lo que se llamaba la ruta del adorador. Y yo les hablé esa vez que la clave era la acción de gracias. Ahora, muchas de las palabras que ustedes van a encontrar, por eso es importante el tratar de adelante, el tratar de estudiar palabras en el original que significan adoración. Yo sé que a lo mejor lo han compartido en algún momento, pero si no lo han hecho, darse el tiempo de buscar palabras en los idiomas originales de la Biblia. ¿Cuáles son los idiomas originales de la Biblia? Hebreo, griego y arameo, ¿cierto? Una parte de 2 o 3 libros, ¿cierto? Entonces, ¿perdón? No. Después, tranquilo. Todavía no llegamos a ese siglo, pero vamos para allá. ¿Ya? Idiomas originales, entonces, el Antiguo Testamento mayormente en hebreo, ¿cierto? Solo algunas partes de arameo, ¿ya? Y tenemos después el Nuevo Testamento que está en griego, en un griego popular, que se conocía como el griego koiné, ¿ya? Que era el griego del pueblo, por decirlo así, ¿ok? Entonces los que han estudiado griego y hablan de los tipos de griegos dicen que igual se nota la diferencia entre, un ejemplo, el griego de
que podía utilizar un Pedro al griego que podía utilizar un Lucas, ¿verdad? Obviamente entendiendo los trasfondos de ambos, un pescador y un médico. Entonces, vamos viendo que en sí es bueno conocer un poquito esas palabras. ¿Por qué? Porque para nosotros en general hablábamos que alabanza, adoración son canciones rápidas, canciones lentas y se acabó. Entonces, vamos a cantar una de adoración. Entonces, el director de alabanza tiene que darse por enterado que tiene que tocar una canción lenta. Entonces, una vez me pasó que, y no hace mucho tiempo, hace poco, hace unos meses, que una persona se enojó conmigo. Se enojó y armó un conflicto así pero tremendo, porque estaba en un lugar y dice, vamos a adorar. ¿Ok? Y yo tomé una canción que por tiempo se podría decir que era neutra. No era ni rápida ni lenta, tenía un beat de aproximadamente 95 más o menos. Entonces podía ser más bien una canción lenta, un poquito avanzada, y también podía tomarse como una canción que parte ya como rápida. Y esta persona la percibió que era una canción rápida y él quería adorar. ¿Se fijan? Es un juego de ¿qué? De palabras. Pero como la mente está ya predispuesta a que adoración es una canción lenta, no cayó en su parámetro y pensó que yo le estaba desobedeciendo. Claro. Entonces, y no era el pastor de la iglesia, nada por entonces, un hermano, que ya después tuvimos que conversar, tuvimos que hacer una charla, te diga de explicar un poco los conceptos, y después, ya, ahí cambia todo el tema. ¿Pero por qué? Porque hay conceptos preestablecidos. Hablábamos que la gente común dice, hermanos, a toda la congregación, vamos a hacer un taller de alabanza, adoración. Ok, para los músicos. ¿Se fijan? Y la iglesia se resta de aprender sobre alabanza, adoración. ¿Por qué? Porque es una bronca, un tema de quiénes? De los músicos. Ellos tienen que preocuparse. Pero Juan 4:23, ¿qué dice? ¿Qué sé yo lo que dice Juan 4:23? No me diga eso. Sé que ahí está, pero no sé. Mas la hora viene y la hora es, ¿qué? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? Y ahí dice, porque tales adoradores, el Padre busca que le adoren. Ahora, ¿quién quiere que le adoren? El Padre. ¿Y cómo quiere que le adoren? En espíritu y en verdad. ¿En qué parte dice ahí que es un tema de los músicos? Entonces, si yo soy un hijo de Dios, yo quiero saber adorar a Dios como Él quiere que yo le adore. Pero no se nos da. Vamos a hacer un seminario de intercesión. De oración. Para el grupo de intercesión. Son ellos los que tienen que aprender de la oración. ¿Y dónde sale la Biblia? Y empezamos a segmentar cosas que no hay que segmentar. Porque todos deberíamos aprender sobre la oración. Estudio bíblico. Ahí, ¿quiénes son los que faltan? Los músicos. ¿Por qué los músicos no vienen a los estudios bíblicos? Porque dicen, no, porque eso es para los pastores, para los predicadores, los maestros. No, nada que ver ahí. ¿Se fija? Y ahí el músico se resta y no viene ni a oración y tampoco viene a la palabra. ¿Se fija? Porque decimos esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, pero la Biblia no dice eso. ¿Debemos aprender la palabra? Por eso dice, procura presentarte ante Dios como ¿qué? Como un obrero aprobado, ¿qué? Que usa bien la palabra de verdad. ¿A dónde dice ahí que es solamente para los maestros, los predicadores, los enseñadores y todo? Claro, eso es una epístola pastoral, pero está dirigido a líderes, a personas que están al frente de otros. ¿Y ustedes y yo qué hacemos? O sea, también nos compete aprender sobre la palabra del Señor. Y ahí empezamos a buscar un equilibrio. Y es ahí donde empezamos a darnos cuenta de que esto tiene que ver más con Dios que conmigo. Entonces no son mis reglas. Leía un ejemplo, lo podemos llevar a nosotros. No sé si alguna vez les tocó a ustedes que en el barrio, en la población, en la villa, como sea que donde usted vivía, como se llamaba en la colonia, ¿verdad? Porque sé que hay otros países acá, a donde sea que usted estaba, ¿cierto? Tocaba que alguien era dueño del juguete del momento, ¿cierto? No todos tenían pelota, era uno que tenía la pelota. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba con la pelota, ¿y cuál era la regla principal? Que el dueño de la pelota tenía que ganar. ¿O no? Porque si perdía, ¿qué pasaba?
Se iba con la pelota y se acababa el juego. Entonces había que tratar de que ganara. Entonces, si él se enojaba, él ponía las reglas. ¿Por qué? Porque era el dueño de la pelota. Entonces, ¿cuándo yo puedo poner las reglas? Cuando yo tuve mi propia pelota y hago lo que quiero con mi pelota. Si quiero la pincho. ¿Me fijan? Pero yo no puedo meterme allá. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que la adoración, ¿quién es el que tiene la pelota? Dios. ¿Te fijan? Entonces yo necesito, si lo podemos decir, hacerlo bajo sus reglas, bajo sus preceptos, bajo sus normas. O sea, yo no puedo acercarme a Dios a mi manera. ¿Verdad? Yo la veo, que era, no me acuerdo que era doctora, ¿sí? Hay reglas, ¿cierto? Para llegar a su consulta. O llegar y yo paso y me siento y ya. No, hay que seguir un conducto. ¿Aló? ¿Sí? ¿Tiene hora? Sí, no tenemos cita hasta 2 semanas más. Es que yo quiero que me atienda ahora. Es que así no funciona, ¿sí? Es que me voy a otro lado. Bueno, vaya a otro lado. A no ser que sea la mamá, se puede dar otra cosa. Ya, excepciones. O la suegra, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? No podemos llegar y pasar las reglas. Hay normas, en todos lados hay normas. O usted llega al banco y ve lleno y dice, acá vengo yo. ¿Fue el director de alabanza de la iglesia ahí? ¿Y se lo pasa a todas las personas? No. ¿Está escrito en alguna parte que tengo que hacer fila? No. Pero sabemos. ¿O no? Entonces, si en lo natural lo podemos ver, en lo espiritual es mayor aún. Pero ¿cuál es el problema nuestro? Que no nos interesa saber cómo Dios quiere que le adoremos. E insistimos muchas veces en hacerlo como más bien nos parece. ¿Se fijan? Y ahí es donde nos equivocamos muchas veces. Entonces, cada vez usted y yo, por más que ya tengamos estructuras, porque a veces tenemos estructuras lindas que funcionan, pero cada vez debemos preguntarnos y decirle al Señor y preguntarle al Espíritu Santo, decirle, ¿es así como quieres que te adoremos? A veces, ¿es esto que ofrecimos hoy día lo que tú quieres? ¿Se fija? Y así Dios, ¿qué va a ir haciendo? Obviamente nos va a ir direccionando. ¿Ya? En lo natural usted quiere hacer lo que le agrada a la otra persona. Cuando estamos casados, yo estoy por cumplir ya 13 años de matrimonio en enero. ¿Y qué quiere uno? Siempre hacer lo que le gusta al otro. Siempre cuando no estemos enojados, porque cuando estamos enojados queremos hacer precisamente lo que no le gusta al otro. La venganza no es buena. Material no es bueno. Dijo el Chavo del 8, ¿cierto? Pero ¿es así o no? Si usted sabe que le gusta el chocolate, el Sanenús, no le llega al trencito. ¿Por qué? Porque sabe lo que le gusta y se lo da, se lo lleva. Trata de agradarle. Incluso cuando hay momentos tensos, le dice, ¿ya qué quiere? ¿Dónde quiere ir? ¿Qué quiere comer? ¿Qué quiere ver? ¿Qué está buscando? Agradarle. ¿Te fijas? Por más que guste o no guste, yo lo hago con mis hijos. ¿Ya qué quieres? ¿Qué quieres comer? ¿Dónde quieres comer? Entonces ellos escogen. Entonces con el Señor es lo mismo. Por eso usted no tenga temor de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que te adore? Y ahí empezamos a salir y nos dimos cuenta cuando empezábamos a hablar de la acción de gracias y salíamos del marco de que adoración y alabanza salía de ese marco de solamente canciones. Y salimos de esa limitación que, claro, tiene que ver, pero finalmente no es todo. No son solo canciones. Y salimos del marco de que, entonces si no solo canciones, o sea, adoración y alabanza, traspasa el marco del templo, claro. Y ahí empezábamos a darnos cuenta que no tenía que ver solo con lo que sucedía en el tiempo que estábamos acá. Por ejemplo, ¿cuánto dura aproximadamente su tiempo de adoración? 45 minutos. ¿Les dicen que si tienen 45 o aproximadamente dura? 45 minutos, están bendecidos. ¿Se fijan? A mí me ha tocado el lugar a veces 10 minutos, 15 minutos. ¿No? ¿En serio? Yo dirigí la adoración en varias partes, por eso les digo, me ha tocado todo. Cuando estaba en México, regularmente tomábamos casi la primera hora, 45 minutos a 1 hora. Y así. Entonces, ustedes dicen, y ustedes encontraban poco 45. ¿Eh? Pero,
45 minutos. ¿Cuántos días tiene la semana? Bien. ¿Cuántas horas? 24 horas cada día. ¿Cuántas? ¿168? ¿O no? ¿Está bien? ¿Cuántas acá? ¿Cuántas horas fueron? 168 sacaron acá. ¿Cierto? Sí, pues sí, eso es. ¿Está bien o no? Sí, pues no, 428. ¿Y cuántos minutos dijimos que duraba el tiempo de oración? 45. ¿Y cuántas horas tiene la semana? ¿Qué porcentaje es? ¿Se fijan o no? Si usted habla que el 10% serían 16 horas, el 1% sería 1.6 horas. ¿Se fijan? Está hablando de casi 1 hora y media. Entonces, ni siquiera pasamos 1%, por decirlo así, de nuestro tiempo disponible a la semana aquí. Entonces, ¿por qué alabanza de oración es solo esto? Ahora, ¿qué pasa el resto del 99%? Estamos siendo bien empíricos, ¿se fijan? Ni siquiera estamos siendo fantásticos ni nada por el estilo. Bien empíricos, cosas naturales, normales, tiempo. Usted lo puede cuantificar y lo puede ver. ¿Qué hacemos con el resto de horas? ¿Cuántos de ese 99%? Ahora dice, ahora yo paso como el 50% durmiendo, ya no importa, ese es otro tema, ¿cierto? Si duerme mucho, ese es otro problema. Pero reste, después de todo ese tiempo que le queda, reste su tiempo de trabajo, reste su tiempo de dormir, de descanso, que son tiempos fijos, a veces, ¿verdad? A veces no tanto como quisiéramos el descanso, ¿cierto? Pero ahí está. Entonces vamos restando ese tiempo y todavía nos quedan horas. Pero ¿qué pasa con todo el resto de esas horas? ¿Cuánto de ese tiempo realmente nosotros podemos catalogarlo como adoración? Entonces ahí es donde empezamos a darnos cuenta, como decía un hombre que escribió un libro, decía que todo lo que nosotros hacemos lo podemos convertir en adoración. Podemos arreglar dientes de una manera que a Dios le agrade. ¿Cómo? Siendo una buena dentista y siendo correcta. Hay una diferencia entre una dentista cristiana justa y una dentista que no es cristiana y no es justa. Usted lo sabe. Yo lo sé. ¿Se fijan? Entonces, a veces eso sucede, que va a estar la diferencia y no se trata, hermanos, de que nosotros en el trabajo andemos predicando. Es algo que a veces se genera una dicotomía, ahí un tema, porque algunos van a predicar al trabajo, pero ahí usted le paga para trabajar. Entonces su mejor forma de predicar es trabajar. Trabajar de una forma como ética, de una forma correcta y de cumplir. Porque mañana cuando apunte van a decir, ¿y quién es el mejor empleado? Es el canuto, el evangélico, el aleluya, sí, ese mismo. Son todos los sinónimos en todos lados. ¿Sí? Algunos entienden, otros no entienden. ¿Captamos? Entonces, ¿y eso qué va a producir? Adoración. ¿Por qué? Porque estamos honrando al Señor. Cuando todos se copian en los exámenes del colegio y usted no se copia, adoración. Cuando todos luego de salir de la universidad, del colegio, se van a lugares que no corresponden y usted no va, adoración. La forma en que tratamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, adoración. La forma en que aún nos tratamos entre nosotros, como pares, como hermanos, como hijos de Dios, adoración. Porque a veces podemos tener acá un tremendo tiempo y aleluya, gloria a Dios, levantar las manos, quebrantarnos y todo el rollo, y después salir y en 2 minutos se pierde todo. En el diálogo que tenemos afuera, a veces un diálogo vano, sin sentido y sin importancia, se pierde todo el peso espiritual que Dios derramó sobre cada uno de nosotros. Y vamos de vuelta otra vez. Entonces ahí donde otra vez nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios quiere realmente de nosotros? ¿Qué es lo que Dios busca realmente de nosotros? Y eso es una búsqueda personal y diaria que no va a terminar nunca. ¿Se fijan? Entonces yo no puedo pretender, y se los digo ¿por qué? Porque yo
ya tengo 36 años y he pasado más de la mitad de mi vida haciendo esto. Pero no puedo pretender que yo ya sé todo. En el momento que yo digo, no, la verdad es que yo he aprendido tanto, he leído tantos libros sobre el tema, tengo tantas horas de seminarios y de charlas que he enseñado a otros que ya para qué más. Ya aprendí mucho. En ese momento empecé a ¿qué? A bajar. ¿Por qué? Porque esto es todos los días. Es todos los días de estar buscando en la palabra, todos los días de estar en comunión con Dios, todos los días de tomar mi cruz y seguir a Cristo, todos los días de rendirnos al Señor, todos los días de preguntarle, Señor, ¿cómo quieres que te adore? ¿Cómo quieres que te alabe? Y por eso usted va a encontrar muchas veces intercambiables estas palabras, adoración y servicio en la Biblia. Servir y adorar muchas veces son la misma palabra. Entonces, no es un rollo, como podríamos decir, exclusivo de nosotros. La iglesia se pierde una riqueza tremenda al no saber lo que es la adoración. ¿Por qué? Porque la adoración es lo que nos hace mirar al Señor en toda situación. Nos hace centrarnos. Por eso es tan importante lo que nosotros cantamos. Hablábamos en un principio de acción de gracias, hablábamos que después venía alabanza y hablábamos que después venía adoración. ¿Basado en qué salmo? El Salmo 100, verso 4. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. No es que paso 1, paso 2, paso 3, sino que es algo que sucede. No podemos adorar si somos malagradecidos. No podemos decir que somos adoradores si somos rebeldes. Va todo conectado. Ahora, ¿qué decíamos que decía Juan 4:23? Que el Padre está buscando adoradores que le adoren como ellos quieran. Amén, dijo uno. ¿Cómo es eso? Amén, aleluya. ¿Verdad? No escucho ni lo que ha dicho el hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? En espíritu y en verdad. Y ahí es donde empieza otro problema. Pregúntale a la iglesia de la esquina qué significa espíritu para ellos. Y para el otro, y para el otro, y cada quien va a tener su significado de espíritu. Pero si empezamos a hablar de en espíritu y hablamos de que el Padre dice, yo me iré y dejaré ¿a quién? Al Espíritu Santo, que les enseñará todas estas cosas, que les guiará a toda verdad, que les convencerá de todo pecado. Entonces, a la larga, ¿de qué está hablando? Está hablando de vivir una vida de obediencia en el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y empezamos a darnos cuenta que adoración está totalmente ligada ¿a qué? A la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a lo que Dios te ha mandado. Entonces ahí vamos conectando con un montón de cosas que hablábamos al principio y tomándolo ahora como un ministerio ya específico a servir en el área de la adoración. ¿Por qué? Porque todos pueden y todos tienen fe. Espero, ¿cierto? Si no, pueden ir a consejería si está pasando por una crisis de fe. ¿Ya? Entonces, pero hay gente que tiene el don de fe. ¿Sabía usted? ¿Alguien acá que ya lo haya detectado en su vida? ¿Que tiene el don de fe? No va a levantar una ofrenda, tranquilo, no se asusten. Algunos se asustan cuando hablan. Y esa gente usted dice, no creo, sí, yo sé que Dios va a estar ahí. Y yo lo creo que se va a cumplir. ¿Cómo? Y que yo sé que así va a ser. Porque están viendo algo que los otros no ven, que Dios puso en su corazón. ¿Y qué pasa? Después se cumple. Porque ahí está el don de Dios en su vida morando. Ahora todos podemos orar por enfermos, ¿o no? Todos. ¿Alguien oró por un enfermo y se murió? Yo sí. Señor, sánalo. ¿Pero qué tenía que hacer yo? Orar. Exacto, soberanía de Dios. Pero ¿qué pasa? Hay personas que Dios ha dado un don por sobre algunos que pueden orar y Dios sana. Hay dones. ¿Sí cree usted en eso o no?
Me avisan para ver, si no por ahí. Pero vamos entendiendo. Entonces ahora también podemos captar que todos estamos llamados a ser adoradores, pero también Dios nos llama de una manera particular a servir en este ministerio. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque nosotros somos los responsables de enseñarle a la gente a adorar. ¿Por qué? Porque la gente no sabe adorar a Dios. Ya lo hablamos recién. La gente no está interesada en saber lo que significa adorar a Dios. Entonces es importante que nosotros les vayamos enseñando. Pero ¿cómo le vamos a enseñar si nosotros mismos no sabemos? Entonces si mañana viene alguien y le dice, a ver hermano, dime por qué levantamos las manos. Bueno, porque el hermano dice, está bien, pero ¿por qué levantamos las manos? ¿Y por qué aplaudimos? Vimos un video, aplaudían, se veía bien. No podemos tener esa clase de respuestas. ¿Y por qué de repente saltan? ¿Se ve? ¿Quién sabe? ¿Se ve? ¿O por qué acá no saltan? Ah, ya empezamos, ya se puso más difícil la cosa. ¿Y por qué gritan? ¿Y por qué cantan? ¿Y puede llegar alguien así, no? Periodista, pues sí, sí, varios. ¿Sí o no? ¿Pero qué le puede responder? Ahora la idea es que todos lo entendamos y tengamos la palabra que Dios dice. No es porque, la verdad es que yo creo porque así, yo creo que hay que hacer. No, la palabra de Dios nos invita a hacerlo. Levanten manos santas al santuario. Pueblos todos, batid las manos, alabadle, adorar. Mas los justos se alegrarán y saltarán de alegría. ¿O no? ¿Dice así o no dice? Todo lo que respira, alabe al Señor. Por eso todos los domingos hay que checar que todos estén respirando, ya. Yo a veces lo hago, en serio, les digo a los hermanos, por favor, revise que el que está a su lado está respirando. Si no, nos avisa porque aquí algo pasó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es una sugerencia de la Biblia. No dice, algunos de ustedes si tienen ganas o deseos, no. Todo el que está respirando dice, alabe al Señor, reconozca al Señor, glorifique al Señor. Eso está diciendo. Y ahí empezamos a darnos cuenta que versículos y la palabra nos lleva ¿a qué? A que adoremos a Dios, que alabemos a Dios, que exaltemos a Dios. Ahora, ¿por qué le alabamos? Porque Dios es grande, porque Dios es digno de honor, porque Dios lo demanda. Ahora, ¿por qué le adoramos? Porque la adoración ya habla de un poco más de intimidad, habla de cercanía, habla de una comunión estrecha con Dios. Entonces, es todo parte de una cosa. No es que es paso A, paso B, paso C, sino que todo es parte de un todo. Necesitamos ser agradecidos, necesitamos ser alabadores, por decirlo así, y adoradores. En reconocer quién es Dios, en reconocer lo que Él ha hecho y reconocer lo que Él está haciendo. Entonces nos damos cuenta y reconocemos quién es Dios. Y ahí es importante saber qué, los atributos de Dios. Nombremos algunos atributos. Fiel. ¿Ya? Omnipotente, omnisciente. Ahora, si ustedes quieren, pongan ahí tarea, buscar 428, no, unos 20 por lo menos, atributos de Dios. Por lo menos unos 20. Ahí Ronald después les va a... ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Porque usted lo ha escuchado. Pero siempre usamos los mismos. Amor, fiel. ¿Fíjense? Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, uno que no nos gusta, que se llama la ira de Dios? La severidad de Dios. ¿Qué pasa con eso? Vamos a hablar de la ira de Dios, uno de los atributos de Dios. No, pero Dios es amor. Pero hablemos de la ira de Dios. No nos gusta. Y no lo nombramos. Y me ha pasado en muchos grupos que rara vez alguien
Yo digo un nombre más atributo, si no, nadie se levanta la... ¡Ira! Nunca, ¿verdad? Cuando me pase le voy a tomar una foto y se la mando, ¿verdad? No, porque no vemos a Dios así. Pero nos olvidamos que ese es parte de uno de los atributos de Dios, que es el carácter de Dios. Y Dios, hay cosas que detesta, ¿sabía usted? Por eso usted cuando esté leyendo la Biblia y cada vez que vea, Dios detesta, agarre su destacador, no un plumón negro y haga esto, no. Así miren, y lo subraya. Y acuérdese clarito qué es lo que Dios detesta. ¿Por qué? Porque yo no quiero hacer eso que Dios detesta. ¿Vamos captando? Entonces, están los atributos de Dios. Por otra parte, están los nombres de Dios. Deme dos nomás. Jehová, el que más nos gusta, el favorito nuestro, sobre todo a fin de mes. Jehová Jiré, todo Jiré, ¿verdad? ¿Verdad? Antes algunos decían, no tenían dinero, decían Jiré, 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 Jiré. ¿Por qué? Confiando que Dios Él va a suplir. ¿Qué significa Jehová Nisi? Jehová es mi bandera, mi estandarte. ¿Se fijan? Jehová Rafa, Jehová es el sanador. ¿Se fijan? Anoten ahí. Segunda tarea. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Sí? ¿Justicia? ¿Sí? Perfecto, también. Anótenlo. Él se lo sabe todo, se lo puede decir. Ahí después. No, si no podemos. Lleva 5 ya. Ah, se lo saben de la clase y trampa. ¿Ven? Shalom. ¿Qué más? Adonai. Elohim. Ah, ¿se fijan que se lo saben? Y ahí empezamos a ver. ¿Se fijan? Entonces, primera tarea era buscar los atributos de Dios. Segunda tarea va a ser nombre de Dios. Ahora no es para mañana, hermanos, tranquilos, se pueden llegar a dormir a su casa. Si usted, la idea es que usted tome un cuadernito. ¿Cuántos tienen un cuaderno devocional aquí? ¿Ya? Perfecto. Todos los que tienen su cuaderno devocional, agarren una hojita de su cuaderno un día y ahí anoten los nombres de Dios. ¿Ya? Y búsquenlos. Ahora, si quieren, en este momento están vendiendo un libro. Yo compré uno para regalar ahora. No, pero no a usted. A un amigo. No sé dónde lo dejé, pero... ¿No saben? No, este no es. Pero por ahí está. Pero se llama Los Nombres de Dios. Y está en Vida Libro de San Diego, 1.500 pesos. Es un libro que vale 8.000 pesos más o menos. Y está 1.500 pesos. Se llama Los Nombres de Dios, es de Lester Sumrall. San Diego, en la librería Vida Libros. No sé si la conocen. ¿Dónde está el mall chino? Por ahí cerquita, como una cuadra arriba. Exacto. No me acuerdo la calle, no sé copia. El pasadito ahí. De la Alameda, como 2 cuadras a la mano derecha. Sí. Hay un supermercado. Es al lado de un Econo. Eso. Ya todos saben ahí. Todos saben. ¿Ya? Se llama Los Nombres de Dios. Es de Lester Sumrall. Está 1.500 pesos. No sé si creo que está alzado. Creo. ¿Ya? No me dieron comisión. Yo solamente lo vine a buscar. Lo vine a buscar. Ese autor me gusta. ¿Ya? Y si alguien quiere aprender más de los nombres de Dios, ahí tienen un libro para leer completito de los nombres de Dios. Lester Sumrall. Lo voy a escribir acá. Lester. Ahí, bien dicho. Si usted quiere decir Sambo, no hay problema. Es que si le digo no van a entender, pues chiquillos. Ahí está. Tenemos entonces atributos y tenemos los nombres de Dios. Y ya se nos empieza a ampliar el espectro. Entonces ya no es solamente cuando usted dice cántico nuevo, ya no va a decir solamente, oh Señor, tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres bueno. Giré. ¿Se fijan? Cuando usted se sienta a componer una canción, no solamente va a poner, oh qué bueno eres tú, Señor, y también eres fiel, sino que ya va a tener más
atributos y más palabras que decir. Cuando le toca dirigir la adoración, no solo va a decir, es bueno Dios, ¿cierto? ¿Ah? ¿Sí fíjate? Es fiel Dios, ¿sí fíjate? Son las palabras, ¿sí o no? ¿Qué más repetimos? ¿Por qué? Porque no nos adentramos, ¿ok? Hay otra cosa más que podemos aprender ahí, que son los títulos de Jesús que se le dieron a él, ¿verdad? Ahí entra Jesús el Mesías, ¿verdad? Él es el pan de vida, y así la luz del mundo, la vid verdadera. ¿Se fijan? El buen pastor, sí se lo saben. Algunos, y ahí empezamos a juntar y empezamos a aprender todo lo que la Biblia dice de las personas que nosotros estamos adorando. Ahora, ¿cuál debe ser el enfoque principal? Y aquí algunos tal vez se van a enojar conmigo, pero espero que me sigan amando. Ya, el enfoque principal de lo que nosotros cantamos debe ser el Evangelio. ¿Ok? ¿Por qué quiero ser enfático en esto? Porque a veces nosotros y el último tiempo yo he tenido algunas discusiones simpáticas con amigos, son simpáticas, de verdad. Yo tengo amigos con los que podemos intercambiar ideas de forma simpática. ¿Sí saben cuáles son esas cosas? Que al otro día podemos seguir conversando. No de esos que discuten y pasa un año y no vuelven a hablar porque pelearon. Entonces, hay una de las cosas, aparte de las que hablábamos hace un rato, ¿verdad? De moldes y estructuras que tenemos, es cuando decimos, vamos a hacer un evento y vamos a cantar canciones evangelísticas. ¿Han escuchado esa frase? Y ahí, muchas veces, ¿qué estamos diciendo? Canciones que no se cantan en la iglesia. ¿O no? Eso es lo que se entiende, ¿no? O sea, no vamos a cantar Tu fidelidad es grande, ¿ya? ¿Por qué? Porque queremos canciones evangelísticas. Pero ¿sabes lo que me pasó a mí? Que eso genera una línea, así como esta, que sin darnos cuenta, nuestra música termina siendo neutra. Y no se define al final. Entonces, un día a mí me tocó, esto es una experiencia personal. Venía llegando de México y me invitan a un evento a la plaza principal de mi ciudad a cantar. Yo tenía una banda con unos amigos, era una banda así como de rock alternativo, y obviamente cantábamos canciones donde se hablaba claramente de Jesús, claramente del Evangelio, y no era cosa de esas canciones que usted no sabe si se la dedicaron a una piedra, a una silla o a Jesús. Se la puede cantar a cualquiera, porque usted no sabe, ¿verdad?, para quién vamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me dicen, mira, la verdad es que estamos acá, el ambiente es este rollo acá en la plaza, lo único que te pido es que cantes canciones que no hablen de Jesús. ¿Eso mismo que ¿qué estamos haciendo acá? Si la gente, ¿qué necesita escuchar? Es que lo que pasa es que si le hablamos, la gente no va. Entonces, de ahí empezamos a tener un problema. Nosotros, desde acá, ¿qué tenemos que cantar? El Evangelio. Ahora, ¿cuál es el Evangelio? ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas. Entonces, ¿de qué tenemos que cantar? ¿Y cuáles son las buenas nuevas para nosotros, familia? Que Jesucristo vino, ¿qué hizo? Murió por nosotros. ¿Qué hizo después? Resucitó. Nos ha dado vida eterna. ¿Y qué más? ¿Ahí se quedó? ¿Qué más? Va a volver. Entonces, se fijan, podemos hablar y debemos cantar. ¿De qué? De la obra de Cristo cuando estuvo con nosotros. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice? Juan, capítulo 1. Y el verbo se hizo carne. Y con esto yo estoy conectando con lo que queremos hablar. No sé si le había dicho a Ronald que vamos a hablar un poco de los tabernáculos. ¿No le había dicho? No. Ya. Entonces, dice la palabra de Dios. A ver si me ayudan. Juan 1, siempre me voy a poner este versículo, creo que es 14. 1, 14. Y si no es 14, es 12, pero es ahí. Que siempre me confundo con el me dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Creo que es 1, 14. Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho Ese. y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Eso. ¿Se fijan?
Entonces, ahora yo por mucho tiempo me hice esta pregunta y se los digo así. Un tiempo de angustia, por decirlo así, espiritual y de búsqueda. ¿Por qué? Porque veía que yo quería servir al Señor, pero encontraba en mí todavía cosas que no eran las cosas que Dios quería. A veces reaccionaba feo. Y créanme que a veces también me pasa todavía. Reaccionaba feo. Tenía una reacción no muy agradable. ¿Usted sabe de esa que estoy hablando? ¿Sí? No, aquí no se dice amén. Se hace así, ¿no? Sí es cierto, ¿verdad? ¿Cierto? Y todavía habían cosas en mí, y usted sabe, áreas en su vida, áreas oscuras, por decirlo así, áreas que si se expusieran hoy, saldríamos todos avergonzados, que son secretos, que son áreas que escondemos, luchas internas, luchas con áreas de pecado, luchas con áreas que avergüenzan, ¿verdad?, nuestra vida, porque sabemos que no es correcto delante de Dios, pero aún así volvemos vez tras vez a lo mismo. Entonces yo me empecé a preguntar, decía, Señor, ¿qué tiene que pasar en mí para que suceda lo que sucedió con tus discípulos? Y yo me empecé a preguntar, decía, Señor, ¿qué vieron ellos que yo no estoy viendo? ¿Qué vieron ellos que yo necesito ver? ¿Qué clase de cosas pasaron con ellos que tienen que pasar en mi corazón? Y el Señor me llevó a Juan 1:14. ¿Por qué es importante esto? Porque el apóstol Juan, cuando escribe la epístola de Juan, ya era el año 90, hacia fines de los 90 del primer siglo. Entonces ya había pasado bastante tiempo de que Jesús había muerto en la cruz, había resucitado y ellos lo habían visto ascender. Habían pasado años ya desde que y el apóstol estaba a punto ya de morir. Y él empieza a contarnos y dice, y aquel verbo, el verbo que viene hablando de Juan 1:1, ¿verdad? Y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo, ¿qué? Carne. Y dice, ¿qué? Y habitó entre nosotros. Y dice, ¡wow! Emmanuel. ¿Cuántas veces usted ha cantado? Emmanuel, Dios con nosotros, en la versión que sea, en la letra que sea, en la melodía que sea. Pero ¿qué provoca eso en su corazón? No sé usted, pero a mí esa frase me desarma. Porque Dios mismo vino y decidió hacerse hombre, carne. Hasta ahora Jesús tiene un cuerpo porque fue su decisión. ¿Lo sabe usted? Entender eso es tremendo. Y ahí viene después. Y esa palabra que está ahí, ya habitó entre nosotros, literalmente significa, si usted lo quiere traducir, es tabernaculizó. Tabernaculizó. Tiene que ver con tabernáculo. ¿Qué quiere decir eso? Habitó, hizo su habitación entre nosotros. Entonces, es tan importante esto. Y no queda ahí el versículo. Y ahí estaba la respuesta. Y yo decía, ¿qué vieron? Y ahí dice, y vimos su gloria. La del unigénito. ¿La gloria de quién? De Cristo, la gloria del Hijo de Dios. La vimos, ellos lo vieron. Y cuando lo vieron, lo comenzaron a seguir. Cuando lo vieron, algo cambió en sus vidas. ¿Recuerdan Pedro? ¿Me dejan predicar 5 minutos? ¿Sí? Voy a hacer una pausa de la enseñanza. ¿Recuerdan Pedro en la barca? ¿Recuerdan esa escena? ¿Sí? ¿Todos recuerdan? ¿Qué había pasado? ¿Cuál era el contexto? La primera vez que Jesús estaba con Pedro, ¿cuál era el contexto? No cuando lo hace caminar, no, ahí no. ¿Se recuerdan qué había pasado? Estaba pescando. ¿Cuánto había pescado? Toda la noche y no había sacado nada. ¿Y qué le dice Jesús? Ahora, ¿qué sucede? Lo que no habían visto en toda la noche, Jesús lo provocó en un segundo. Y en ese momento, ¿qué hace Pedro? ¿Se recuerda lo que le dice a Jesús? Más o menos. Dice, apártate de mí. ¿Que soy qué? Pecador. Soy un pecador. ¿Por qué algo vio en ese momento Pedro?
y vio a Cristo y se miró a él. Y dijo, ay, yo no puedo estar aquí contigo. No soy digno de que estés siquiera en mi misma barca. Empezaron a verlo, empezaron a darse cuenta quién era. Y eso que te mantiene asombrado. Por eso el discípulo de Cristo, cuando ve a Cristo, comienza a seguirlo. Y ya no quiere mirar atrás. Ya no hay nada en este mundo que le atraiga. Ya no hay nada en este mundo que ocupe sus afectos. Ya no hay nada en este mundo que le importe más. ¿Por qué? Porque ya vio a Cristo y lo quiere solo a Él y se conforma solo con Él. Eso es adoración. Eso es adoración. Es cuando rendimos todo. Es como si pusiéramos este ejemplo y cada uno trajera aquí. Yo lo leía en un libro y me gustó mucho el ejemplo. Una mesa y todas aquellas cosas que ocupan tu tiempo. Un celular, una televisión, tu cadáver de Netflix, el PlayStation, la cama. Todo aquello que nos roba esa intimidad con Dios. El éxito, la carrera, el trabajo, es que tenemos que tener. Y ciertamente que Él viniera y hiciera y tirara todo y esa mesa quedara desocupada. Eso es adoración. ¿Se fijan? Y así funciona. Es tan sencillo, pero ¿cómo lo complicamos? Entonces ahí empezamos a mirar que qué es lo que Dios quiere. Si usted mira, no es que el hombre quería estar con Él. Esa es la buena noticia. Él vino a estar con nosotros. Y la gente necesita saberlo eso. Entonces las personas, ¿cómo llegan el día domingo? Llegan enfocados en que el trabajo, en que necesito pagar la cuenta, en que no he pagado el dividendo, y que no tengo para la luz, y no tengo para el agua, y se me enfermó mi hijo, y no sé qué voy a hacer, y estoy a punto de divorciarme, y una más, y voy a echar a mi esposo, a mi esposa, no sé. Un montón de broncas y conflictos y situaciones, y ahí se sientan. Por eso nosotros no podemos cantar cosas que se basen en el hombre. Porque simplemente alimentamos el sistema avaro de este mundo, el sistema, por decirlo así, centrado en el hombre, que es el humanismo, donde el hombre es el que importa. Y tenemos que llevarlos a que ellos pongan los ojos en Cristo. Por eso la palabra es clara, dice, puestos los ojos en sus emociones, en sus problemas. Pero mírenme feo, estoy diciendo una herejía. Puesto los ojos en Jesús. ¿Qué hizo ese Jesús? El autor y consumador de la fe. ¿Se fijan? Y eso es cuando usted canta, ya no vivo yo. Por más que sea en un ritmo bien así, no importa. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí, barro quiero ser, en sus manos de gloria en gloria. Te veo, oh Dios, de gloria en gloria. Dice, transformado soy por su espíritu. Mire, todo lo que está diciendo ahí, está en la Biblia, ¿no? Son diferentes pasajes de la Biblia. ¿Qué estamos cantando? La palabra de Dios. ¿Qué estamos llevando a la gente? Al Evangelio. ¿Qué estamos llevando a las personas? A que quiten los ojos de su situación y miren a Cristo. ¿Se fijan? Y de eso se trata. Entonces cuando empezamos nosotros a entender esto, empezamos a valorarlo. Empezamos a valorarlo. Cierre sus ojos un momento y dele gracias al Señor por esa cruz, esa que nos olvidamos a veces. Dele gracias. Levante su voz, así como usted quisiera que la congregación levantara su voz el domingo. Igualito, igualito. Dele gracias al Señor. Dígale gracias, gracias. Ahí donde está, le invito a levantar sus brazos al cielo. Levante sus brazos en señal de rendición. En señal de decir, Señor, nada más quiero yo que a ti, Señor. Si en este momento el Señor te ha mostrado que has estado, tus afectos se han estado yendo hacia otras cosas, ahora dile, Señor, perdóname.
Perdóname porque me puse a ver otras cosas, me puse a centrar en otras cosas y descuidé ese tiempo a solas contigo. Señor, necesito más de tu presencia en mi vida. Aquí estamos, Dios. No queremos solo conocimiento hoy, Señor. Queremos que esto sea real en nuestros corazones para empapar a toda la congregación de tu verdad, Señor. Señor, que el Evangelio, que las buenas noticias sean una realidad en nuestra vida, Señor. No mera teoría, sino que una verdad en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Enséñanos, Espíritu de Dios. Cada día ilumina nuestras vidas. Tu palabra que sea verdad revelada en nuestros corazones. Te necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por este sacrificio. Gracias, Señor, por entregarte por nosotros por completo. Amén. 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 Dios es bueno, ¿verdad? Decimos. Sí, su bondad se manifiesta en que Él dio, Él rindió, Él vino a morir por nosotros. ¿Sabe que de ahí brota todo? De esa bondad de Dios. De esa bondad de Dios. No sé usted. ¿Tiene calor? ¿Sí? No importa, yo sí. ¿No le impresiona eso? No pierde esa capacidad de asombro con Dios. Cuando usted pierde la capacidad de asombro, dejó de seguir. No deje de asombrarse con Dios. No deje de asombrarse. No deje de ser agradecido con Dios. No deje de reconocerlo en sus caminos. Entonces, cuando empezamos a ver, y usted si puede leer en algún momento, y le invito a tal vez durante el 2018, leer el libro de Hebreos, háganlo. El libro de Hebreos, aunque su autor es incierto, me llevó el Señor tiempo atrás a leerlo y yo decía, ¿pero por qué? Hace unos 3 años atrás. Y empecé a buscar todo lo relacionado con el libro de Hebreos, libros, comentarios y un montón de cosas. Y todos apuntaban a una palabra que era madurez. Decía, Señor, si yo soy maduro, ¿por qué me habla madurez? Algo sabía él de mí que yo no, ¿verdad? Madurez, mijo. No, perdón, de madurez. No se molesten, son. No vamos a divagar, vamos a seguir. Seguimos. Madurez. Señor, pero ¿cómo? Si ya estoy viejo, ya pasé los 30, ¿cómo madurez? Madurez. Y lo que más te puede doler tal vez que te digan que eres inmaduro. Es una ofensa, sobre todo para un hombre, decirle inmaduro. Sobre todo cuando ese hombre tiene 50 años. Me ha tocado, de verdad. ¿Y por qué era importante esto? Entender, de crecer. Cuando la palabra habla de perfección en la Biblia, habla de eso, de madurez. Tiene que ver con crecimiento. Entonces tiene que ver con comprender lo que Dios quiere, y precisamente es ahí donde habla de todo esto y empieza hablando de todo lo que era importante para ellos en un contexto de ¿qué? ¿Cuál era el contexto? De que ellos estaban siendo perseguidos. ¿Cuál era el contexto? De que renunciar les convenía. Por eso nosotros como cristianos debemos entender que somos parte de un sistema, pero no estamos rendidos a ese sistema. ¿Por qué? Porque somos extranjeros aquí, somos peregrinos, vamos de paso. El problema es cuando caemos en el sistema y nos arraigamos a ese sistema, es cuando nos perdemos de lo que Dios está haciendo. ¿Estoy diciendo que como cristianos debemos vivir en una burbuja? No. Hermano, ¿no hay que salir a trabajar? Tampoco, no dije eso.
Porque algunos estaban anotando, no tengo que trabajar, gloria a Dios. No, no es eso. Primera de Tesalonicenses es claro, el que no trabaja, que no coma. ¿Sabe el contexto de ese versículo? Ellos estaban tan emocionados con la venida del Señor que no querían trabajar, estaban esperando que el Señor iba a volver. Y Pablo les tuvo que decir, no, pues váyanse a trabajar ahora, y esperamos si el Señor viene, exacto. Entonces ese es el punto, en que el Señor nos lleva a crecer y empieza a decir todo aquellas cosas que han sido importantes para los judíos, que querían regresar atrás. Ahora entiéndalo por qué. Porque ellos los estaban matando. Entiéndalo por qué. Porque ellos los estaban persiguiendo. Entonces a ellos les convenía salir de ese cristianismo que todos estaban detrás de ellos y volver bajo el imperio donde iban a ser protegidos. Ese es el contexto de Hebreos. Entonces muchos de ellos querían regresar atrás. Muchos querían dejar su fe. Y el Señor los estaba llamando ¿a qué? A avanzar, a crecer. Y bajo eso es donde usted empieza a encontrar lo que yo llamo casi un panorama del Antiguo Testamento en un libro del Nuevo Testamento, lo que es el libro de Hebreos. Y ahí, en Hebreos 8, 9, 10, habla de todo lo que era el proceso de adoración y que viene a reafirmar lo que está en el libro de Éxodo, de Levítico. Por eso es tan importante que usted y yo lo leamos. ¿Ya? Y ahí empezamos a mirar la importancia del tabernáculo. Entonces, como hablábamos, tabernáculo es un lugar de habitación y es la forma o la sombra de la adoración del cielo que Dios le entregó a Moisés. ¿Cuál fue el gran conflicto que el pueblo tuvo y que hoy día lo vemos? ¿Por qué la reforma protestante del año 1500 fue tan importante? Porque por muchos años lo que hablaba, y ahí llegamos al latín. Tú sabías. Sí, habíamos conversado. Las misas o reuniones se daban ¿en qué? En latín. Entonces, ¿qué pasaba? Pero ¿cuál es el problema? Que ¿quiénes hablaban latín? Solamente ellos. Y entonces llegaban a esa reunión, llegábamos nosotros todos mortales normales, ¿verdad? Y empezaban los amigos a cantar en latín. Pero ellos, el resto de la comunidad, no cantaba en latín, no se sabía ninguna canción. Después decía, y ahora vamos a orar. ¿Cómo oraban? En latín. Y ahí estaban todos. Nadie entendía lo que oraban. Y para rematarles, y ahora vamos a compartir la palabra en latín. Y nadie entendía nada. Nadie era parte de nada. Cuando uno empieza a leer la historia y a aprender sobre esto, y recuerda finalmente dónde sucedía todo, por decirlo así, sobre una plataforma. Y si miramos fríamente, hoy día sucede algo similar. Aunque cantamos todo en español, oramos en español, leemos la palabra en español, pero pareciera que la congregación ha dicho, ¿saben qué? Ustedes háganlo. Nosotros aquí los miramos. Si nos gusta, bien, y si no, los pelamos. Perdón, hablamos mal de ustedes. Perdón la palabra popular. ¿Me fijan? Y está la mentalidad que tomó, y vamos un poquito más atrás. Moisés sube al monte, baja, ¿y qué había sobre él? La gloria de Dios. Sobre su vida, sobre su rostro. ¿Y qué pasó con el pueblo? Se espantaron. Oh, no, dice, tú sí, nosotros no. Que tú hables con él y nosotros acá esperamos. Y ahí se genera otra vez eso. Ustedes, nosotros no. Hermano, ¿puede ir a orar por mi mamá que está enferma? Sí. ¿Sí o no? Aló, pastor, mi hijo tiene fiebre. ¿Puede venir a orar por él? ¿Me dijo usted por su hijo? Ay, pastor, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Sabía? Fíjate que llamé al pastor y no vino a orar por mi hijo.
¿Qué debe hacer cada varón de Dios en su casa? Pero ¿qué hemos pensado? No, es que eso lo tienen que hacer nosotros. ¿Está bien ese reloj, cierto? Son las 11:15. Se quedaron perdidos en la micro. Se le fue la micro a todos, no. Miren, creemos que es una labor de ahí para allá. Y hemos pensado decir, todos de aquí para allá observan. Esa es mi labor. De aquí para allá observamos, de ahí para allá seccionamos aquello que es para todos. Entonces yo vengo acá y soy un consumidor. La carta, por favor. 3 rápidas. Y quiero llorar en 2. ¿Me podría cantar esa que tocaron en la armonía el otro día, por favor? Que es tan buena. Usted dice, hermano. Usted dice, hermano, por favor, estás siendo exagerado. Claro, nadie te lo dice de esa manera. Pero así funciona. Y quiero palabra, por favor, también, pastor, pero cortito, que tengo visitas. Así que, por favor. A la larga, ¿qué decimos? ¿Se ríen? Porque es verdad. Queremos una reunión a la carta. Entonces, si usted empieza a preguntarle a cada uno de ustedes, hay algunos que yo los miro y están re entretenidos conmigo, hay otros que me quieren cortar la cabeza, no importa, pero el Señor los ama igual. ¿Y qué pasa? Yo quiero la reunión a mi manera. Entonces imagina el domingo el pastor dice, hermano, desde ahora en adelante las reuniones van a ser a su manera. Anótelo en un papelito, nos dice cómo. ¿Se imagina para poder juntar todo eso? Nos reímos, ¿por qué? Porque nos hemos retraído de ser parte. Y ya no somos iglesia, venimos a la iglesia. Por eso decimos, hermano, necesitamos gente para hacer aseo. Cric, 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 cric. ¿Qué es hacer aseo? Venir a limpiar los baños, hermano. ¿Y dónde están los 300 que vienen el domingo? ¿Cuántos están haciendo aseo? ¿10? ¿20? ¿Todos? Ah, 2. Miren, nuestra iglesia funciona con grupos pequeños. ¿Ya? Células, como ustedes lo quieran llamar. Y nos turnamos por grupos. Entonces, por ejemplo, a mi grupo de varones y al grupo de mi esposa de mujeres, nos toca cada 2 meses. Toda la semana el aseo, toda la semana. Alrededor, entre los dos tenemos alrededor de 30 y algo de personas que tenemos que discipular. Y de esas 30 personas, siempre citamos al aseo y que llega el 10 o el 20%. 4 a 6 personas. ¿Y dónde están los demás? ¿Se fijan? Entonces, llevémoslo a la plataforma. Vamos a ser más específicos. Yo toco la guitarra. Así que el que dirige es el que tiene que orar. Yo toco la guitarra, no se nota. Si yo no he buscado al Señor, no se nota. Pero el que dirige sí, sí se nota. ¿Cuántas veces ha pensado así? No diga amén ahí. Y empezamos a hacer esto. Nos desligamos. ¿Se fija? Porque siempre la responsabilidad es de alguien más. Y no le tomamos al peso a esto. Entonces, si uno de los que está sobre esa plataforma no estuvo buscando al Señor, se resiente el ambiente espiritual de todos. ¿Sabía usted que es así? Y a veces por la misericordia de Dios, Él se mueve el día de domingo en la reunión. Y ni siquiera por los que están adelante, sino por la hermana viejita que se siente en ese rincón, que ora más que toda la iglesia juntos. ¿Sí o no? Es así. Entonces yo no puedo desligarme de lo que a mí me toca. No puedo decir, líder, tú eres el que tiene que buscar al Señor. Líder, tú eres el que tiene que leer la Biblia. Líder, tú eres el que tiene que saber todo sobre adoración. Y tú, hermano, no, yo toco la guitarra, el bajo, la batería. Soy vocalista nomás, soy corista nada más. Cada cierto minuto hago algo, no hago nada más. No.
Tenemos que estar orando unos por otros. Tenemos que orar más por el líder para que el Señor lo guarde. Tenemos que estar orando y clamando mientras ellos están hablando, que Dios ponga palabra. Así, palabra específica en el momento de estar ministrando. Que Dios muestre el ambiente espiritual, que Dios muestre la necesidad de ese día de la congregación. Porque no va a ser igual. Hay un día, y el Señor te puede dar, yo empecé a pedirle tiempo atrás al Señor así. Señor, muéstrame, un día el Señor me dice, gozo. Habla del gozo. Ministra, busca canciones que vayan en esa línea, que hablen del gozo. Que Él cambió nuestro lamento en gozo, en danza, y llevamos a las personas a renunciar a ¿qué? A la amargura, al dolor, a la depresión, a la aflicción. Oramos en contra de pensamientos de suicidio, oramos en contra de pensamientos de muerte que pueden haber en las personas que vinieron. Y todo eso puede pasar en la adoración. Es que sí, todo eso puede pasar. ¿Por qué? Porque las personas quitan los ojos de ellos y los ponen en Jesús. Quitan los ojos de su situación y empiezan a recordar quién es el Dios al que sirven. Por eso la adoración es eso. Se nos olvida. ¿Cuántos alguna vez han pensado que están solos? Seamos honestos. ¿Cuántos dicen, me siento solo, ay, me quiero? ¿Cuántos han llorado así? De verdad, bro, ya, en serio. ¿Es sí o no? Cuando la autocompasión nos invade. La autocompasión nos invade y ahí andamos con cara de autocompasión. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué andamos? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nos olvidamos. Y resulta que hace 2 semanas estábamos, hermanos, cree en el Señor. Confía en Él. Y después, bueno, ¿cómo es la cosa? Se nos olvida. Lea Deuteronomio. ¿Cuántas veces dice? Y cuando entren, no se olviden de dónde los saqué. Y cuando estén ahí, no se olviden. Cuando lleguen ahí, no se olviden. ¿Cuántas veces van a encontrar el verbo recordar? Por eso es tan importante. Nuestras canciones tienen que llevar a la gente a recordar. Incluso hay una canción que se llama Oh Gloriosa Cruz en español, o Excelsa Cruz. Y cuando parte así, cuando recuerdo la gloriosa cruz donde muriera el Hijo de Dios, todo lo estimo por vano y falaz. Y mi orgullo no tiene lugar. Y ahí empiezo a recordar lo que Cristo ha hecho por mí. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz, sí, a mí, no a ese infeliz, a este infeliz salvó. Porque uno dice, ya este infeliz que salvó el Señor, y ese infeliz de allá también. ¿Cuántos infelices habían aquí antes y ahora no son infelices? No, yo siempre he sido feliz, la verdad. Siempre he sido tan lleno de Dios. ¿Quién escribió ese himno? John Newton, pastor inglés, que había sido tratante de esclavos, que conoce a Jesús en los últimos años de su vida y comienza a pastorear y a hablar de Cristo. Y un día se siente y mira atrás todo el dolor y el daño que hizo a esos esclavos que los maltrataban y los humillaban. Y ahí se da cuenta, fui ciego, más hoy veo yo. ¿Cuántos podemos decir eso en nuestra vida? Fui ciego y ahora veo. Entonces cuando yo empiezo a recordar, yo cada vez que canto ese himno le digo, hermanos, vamos a cantar nuestro testimonio. Vamos a cantar nuestra historia. Y cuando en Sión por siglos 1000 brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. ¿Qué vamos a hacer por una eternidad? Es lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y ya no se trata de nosotros. Y la autocompasión sale. Y recordamos
Y decimos, si es cierto, qué necio he sido. ¿Cómo se me ocurrió pensar que estaba solo si tú siempre has estado conmigo? Y lo recordamos y nos levantamos y decimos, vamos Señor, que tú vas conmigo. Y Señor te da una palabra rema, algo que se revela a tu corazón y te pones en pie y comienzas a avanzar otra vez. ¿Ha pasado, no? Entonces no dudes. Y como director de alabanza, como parte de este equipo, como líder de niños, de jóvenes, de lo que sea, no dudes. Si Dios te llamó, no dudes. No dudes. Él te va a sostener. Hay temporadas difíciles. Sí, yo las he pasado. Pero vez tras vez, veo la gloria de Dios. Por eso cantamos de gloria en gloria te veo, Dios. Porque esas cosas, cuando empezamos a vivir esas temporadas, nos remueven los cimientos. Nos hacen salirnos de así, ¿se fijan? De lo que estamos pasando y nos invitan a depender del Señor. Nos sacan de esa comodidad que empezamos a tener. Cuando otra vez el mundo, el sistema empieza a capturar nuestros afectos. Cuando podemos ver toda una noche en Netflix para terminar esa serie que nos gusta. Pero ¿cuánto nos cuesta estar una hora frente a la palabra de Dios? Por eso algo no está bien en nuestro corazón, y esto Dios me lo habló directamente leyendo su palabra. Algo no está bien en nuestro corazón cuando podemos coquetear con el mundo toda la semana y luego venir el domingo y decir, Señor, tú eres todo para mí, como si nada. Algo no anda bien en nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo pasamos en la plataforma? Nada. ¿Qué estamos haciendo el resto de los días? Por eso es importante entender que para acercarnos a Dios hay que seguir lo que la palabra dice. El tabernáculo tenía 3 partes principales. Usted puede buscar ahí después de los postes, 60, ¿cierto? Yo voy a hacer un bonito más o menos. Y vamos a... Entonces, la tienda que Dios le muestra, le dice, vas a hacer una tienda y lo vas a hacer así, 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 así. ¿Cuál fue la gran diferencia entre grandes hombres de Dios? Es simplemente que ellos obedecieron. Abraham, toma a tu hijo, ojo, al que tú más amas, a tu hijo, y ofrécelo. Abraham, por primera vez en la Biblia, aparece la palabra adoración. Adoración es un sacrificio que nace de obediencia. Adoración y obediencia no están divorciados, están plenamente unidos. Si no hay obediencia, no hay adoración. No podemos estar adorando si estamos en desobediencia a Dios, si estamos en rebelión a sus mandatos. No podemos decir que ofrecimos adoración. Ojo, que podemos hacer toda la performance, por decirlo así, o toda la apariencia externa de adoración. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo estar aplaudiendo. Puedo hacer hasta el movimiento de músico, ¿verdad? Todo lo que... Y parece que sí. Parece. Recuerdo cuando apareció Hilson, algunos hacían esto así con la guitarra y la hacían y saltaban igual, porque había que hacerle, porque así lo hacían ellos. Ya y algo pasaba, no sé en qué ambiente, pero algo pasaba. Pero la performance decía sí, parece que sí. Pero el corazón estaba lejos. El corazón estaba dividido. El corazón solo le pertenecía a Dios, entre comillas, cuando estaba sobre la plataforma. ¿Captamos? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a entender esto. Cuando Dios le habla a Noé, vas a hacer esto y esto y esto, y lo hace. Cuando Dios habló a Saúl, vas a hacer esto, 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 ¿y qué? No lo hizo. Y Samuel andaba ahí tratando de arreglarle el problema a Saúl y dice, ya no llores más por Saúl.
Ya he encontrado a alguien que hará todo lo que yo le diga. Y ahí aparece David. Y así Dios fue encontrando personas que lo obedecieran. Y ahí tenemos a un Jeremías que resistía y todo. Vete a predicarles, no te van a escuchar, pero predícales. Ahí andaba un Oseas detrás de comer, obedeciendo simplemente el llamado de Dios. No entendemos, pero son personas que tenían un corazón rendido. Estoy tratando de conectar una enseñanza con una predicación para que podamos abrazar esto. Y porque yo les quiero dejar hoy, si todo lo demás se les va a olvidar, si no anotan, no están grabando. Pero esto no se les olvide. Dios quiere un corazón rendido, no un corazón dividido. Eso es lo que Él quiere y es lo que está buscando. Y empezó conmigo. Me lo empezó a decir y me lo empezó y ha sido el último tiempo duro así con respecto. ¿Por qué? Porque Dios te va mostrando que a lo mejor tú estás entregado por completo y tú piensas que está todo rendido y no es así. Y Dios quiere más. Porque Él no quiere 3/4, Él quiere todo. Él lo quiere todo. Entonces, Él les mostró a Moisés, así como le mostró a los demás, y Moisés obedeció. Él le dijo que vas a hacer una entrada, y el atrio que era el patio. Y ahí había que poner una fuente de bronce, ¿verdad? El famoso altar de bronce, donde iba a ser los sacrificios, donde se iban a matar los animales, donde iba a correr la sangre, ¿verdad? Donde a diario había sacrificios. Y luego venía el lavacro. Ya, ustedes después pueden estudiar, así como van a tener tiempo para buscar los atributos, van a tener tiempo para buscar los nombres, van a tener tiempo para buscar los títulos, buscar más detalles, porque siempre me voy por detalles, voy a quedarme solo en el altar de bronce. Y quiero avanzar, me quedan unos minutitos. Y el lavacro, ¿cuál era el objetivo? Que antes de ingresar al lugar santo, que era la segunda parte principal, habían 3 partes principales. El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. 3 lugares principales. Luego teníamos en el atrio, ¿verdad?, el altar de bronce y el lavacro o lavatorio que le llaman algunos. Eso tenía, literalmente era como una copa arriba para lavar sus manos y abajo para lavar los pies. Ahora, ¿qué representaba eso? Que la persona que iba a ingresar al lugar santo tenía que estar limpio, plenamente limpio. Ahora, hay normas apartes de la vestidura que debían usar, ¿ya? Y eso es importante. Nosotros, hoy en día, tanto para hombres y mujeres, todo lo que sucede sobre una plataforma tiene que ser un recurso para, no un fin. Las luces, el sonido, la vestimenta, la posición en que los ponemos, son recursos. No deben ser en ningún momento distracción para la congregación. ¿Vamos captando? Entonces a veces algunos critican, ¿no? Un ejemplo, a mí no soy muy dado no me gusta mucho el tema de las luces. Ya, es un tema personal. Ningún trauma ni nada por el estilo, ¿ya? Sí, es un tema que me ha tocado ver que la gente se esconde en la oscuridad. Se esconde. En cambio la luz es diferente. Sí, son efectos. A mí me han dado muchas explicaciones técnicas. Yo he hablado con muchas personas. Es que las grabaciones, es que la luz, es que las fotos, queda todo mejor, etc. Sí, está bien. Pero aún así la gente se esconde cuando está todo oscuro. ¿Y qué pasa con las luces? Que a veces puede ser una distracción. Pero la forma de vestir era tan importante. Ellos se vestían ¿de qué material? Lino fino. Ahora, ¿qué característica tenía eso? Que evitaba que la transpiración. Entonces, evitaba que se mostrara que ese día todo lo que se hiciera era por un esfuerzo del hombre. ¿Se fija? No era porque el hombre lo hizo bien. No es porque usted lo hizo bien. Yo no quiero que usted salga hablando, oh, qué buena la charla.
Usted no quiere que el día domingo la gente salga hablando, estuvo buena la alabanza. No. ¿De qué quiere usted que salgan hablando? ¿De quién? ¿De Dios? ¿De quién? ¿De Cristo? ¿De quién? ¿De su presencia? Hoy el día pasó algo. Dios habló en mi corazón. Eso queremos, que hablen de Él. Juan capítulo 3. Juan, el ministerio está decayendo. Estamos perdiendo popularidad. ¿Te acuerdas tu primo que bautizaste el otro día? Nos está quitando la gente. Tenemos que reinsertarnos, Juan. Algo hay que hacer, hay que cambiar el marketing. Estamos perdiendo adeptos. ¿Qué vamos a hacer? Estaban desesperados sus discípulos. Llegaron todos ahí preocupados. Y les dice, ¿saben? Este rollo no es así. El amigo es solo el enlace para la novia. ¿Ha leído ese pasaje? Pero el amigo no va a estar con la novia. Es el novio el que se va a quedar con la novia. Juan sabía cuál era su rol. Y ahí, claro, usted dice, no, ¿a dónde sale todo eso? Juan 3, léalo. Y luego dice, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es mi turno de desaparecer. Tranquilo. Juan fue obediente a un ministerio que muchos están de acuerdo que duró 6 meses. ¿Y cómo terminó? Degollado. ¿Por qué? Porque obedeció al Señor. Usted tiene que entender cuál es su rol. Queremos que la gente salga impresionada con Jesús, no con nosotros. Por eso no se trataba de la gran obra del sacerdote que estaba por ingresar al lugar santo, sino que se trataba de que Dios estaba dando el acceso para que ellos pudieran adorarle. Estaba el velo del lugar santo, entraban al lugar santo y habían otros muebles. Estaba ¿qué? La mesa de los panes de la proposición. Estaba también el candelabro. ¿Se recuerdan? ¿Y qué más había? Ahí, si ustedes se topan, muchos piensan que estaba como al borde, porque Éxodo lo pone dentro del lugar santo, Hebreo lo pone casi en el lugar santísimo, que es el altar del incienso, que se encendía, ¿verdad?, en el lugar. Y luego estaba el lugar santísimo, el ya conocido velo, tan famoso velo que se rasga en el momento que Jesús muere por nosotros. Tan importante. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque usted se fija que no era llegar y entrar. ¿Por qué? Porque solamente, ¿cuántas veces al año? Una vez al año, y no cualquier sacerdote, sino que el sumo sacerdote podía ingresar al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio por el pecado de todo el pueblo en el día del perdón conocido como el Yom Kippur. Si este sumo sacerdote cumplía todo, él salía, y eso significaba que Dios lo había aceptado, porque si no salía, algo había pasado en el camino. Entonces, ¿qué tenía que hacer él antes? Y esto es lo que Hebreo nos va dejando muy claro. Él ofrecía sacrificio por sus propios pecados. Pero dice que Cristo Jesús, siendo sin pecado, Él no tuvo que ofrecer sacrificio por sus pecados. Y luego Él mismo, una vez y para siempre, o sea, en ese momento se terminan los sacrificios, porque Él ofreció el sacrificio perfecto. Tenía que morir, y por eso era importante entender lo que hablábamos hace un rato de la ira de Dios. La ira de Dios demandaba justicia cumplida en esa cruz. La justicia demandaba muerte. Alguien tenía que morir por los pecados. Por eso el animal era degollado. Por eso la sangre se derramaba. Por eso el sacrificio, el resto era quemado. Era todo un proceso. Y Jesús cumplió cada uno de esos procesos. Cuando el sumo sacerdote tomaba el animal, había un animal que era para el sacrificio y otro que era tomado y sacado con los pecados, el símbolo de que era llevado fuera del campamento, ¿verdad? Que era el símbolo de la expiación.
que era el que tomaba el lugar y se sacaba ese animal del campamento, ¿ya? Todo eso usted lo puede leer después en Levítico 16, si no me equivoco, que es el día de la expiación. Y la pregunta es, ¿dónde murió Jesús? Fuera de la ciudad. Él fue sacado de la ciudad y fue puesto, ¿verdad?, exhibido delante de todos, haciéndose maldición por nosotros. Y ahí está eso precioso que vemos, ¿verdad?, del tabernáculo de Moisés en unos pocos 10 minutos. Usted puede empezar a encontrar, y en esto sea sabio si lo va a estudiar, hay muchas formas de aprenderlo. Pero era una muestra que Dios tenía para nosotros de cómo Él quería que la adoráramos. Hoy en día, el libro de Hebreos nos dice que acerquémonos pues confiadamente, ¿cómo? Al trono de la gracia. ¿Y para qué? Y hallaréis ¿qué? Claro, descanso en el momento oportuno. Pero ¿qué dice? Acerquémonos. Y es ahí donde todos debemos entrar. Es importante que usted y yo empecemos a entender esto. Tenemos acceso a la presencia de Dios, pero ¿lo estamos aprovechando? ¿Sabe cuándo vamos a entender esto? Cuando nos damos cuenta de que antes no era llegar y decir, ¡oh Padre! ¿Se acuerdan los fariseos cómo se ponían cada vez que Jesús decía Padre? ¿Por qué? Porque ellos, ¿a quién le decían Padre? ¿A quién? ¿Lo dijo o no? Me pareció haber escuchado a Abraham. ¿No? ¿No dijo Abraham? Abraham. Abraham era su padre. Ellos nunca se hubiesen atrevido a decirle. Entonces llega un momento en que sus discípulos, viendo que algo pasaba con Jesús, dijeron, este Jesús tiene algo raro, hace algo raro. Pero se reunió, entonces dijeron, Jesús, enséñanos a sanar ciegos. ¿Eso lo digo? Señor, a ver, muéstranos, ¿cómo fue que cambiaste esa agua en vino? ¿Cómo fue que lo hiciste? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo hay que orar? ¿Eso era? ¿Qué le pidieron? Enséñanos a orar. ¿Ok? Les dijo, van a orar así. ¿Y qué es lo primero? Padre, ¡oh! ¿Cómo vamos a orar así? Y viene a quebrar todo. ¿Se fija? Vamos directo. Ya hablamos hace un rato en espíritu. Y la otra parte era en. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién dijo? Yo soy el, la vida. Entonces, no podemos adorar si no es a través de Jesucristo. No podemos concebir una adoración si no es a través del único mediador entre Dios y los hombres. Necesitamos a Jesús. Por eso necesitamos cantar a Jesús. Necesitamos cantar de lo que Cristo hizo, de que Cristo murió, de que Cristo resucitó y de que Cristo va a volver. Y ahí nos conectamos a adorar en espíritu, en obediencia, en rendición, con un corazón completamente quebrantado delante del Señor. Y no con un corazón dividido, donde Dios es solamente uno más de tu vida. Y en verdad, conociendo quién es Cristo y a través de Jesucristo adorarlo. Por eso es bueno, revisemos lo que estamos cantando. No tengamos temor. Yo a veces he cantado algunas canciones y después me doy cuenta, no, esta canción no es para mi congregación. Aunque la haya cantado, se van a dar cuenta. No salen, no fluyen, no corren, batallan, pelean con la canción. No es para esta congregación. Cada congregación tiene su identidad. Cada congregación tiene su esencia. ¿Tú eres igual a él? ¿Te gustan los porotos?
¿A ti? ¿A él le gustan más que a ti? De seguro. Somos todos diferentes. Hay una esencia. Les invito a ser ustedes. No imiten al cantante o a la cantante de turno. Sean ustedes. Derramen su corazón de Dios como ustedes. No imiten al músico que vieron en YouTube cómo le hacían. No. Sean ustedes. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, tu adoración. Tu adoración. Tu adoración. Tu adoración. Mi adoración. Y eso le gusta. ¿Por qué? Porque ahí no podemos vender nada. Estamos expuestos. Él sabe quiénes somos. Y Él quiere que lo rindamos delante de Él. Entonces, cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, como Él quiere que le adoremos. Si existe una próxima vez, vamos a ver un poco el tema del tabernáculo de David, que es una excepción en esto. Yo quiero cerrar con esto. ¿Estamos bien ya para...? ¿Sí? ¿Sí? ¿O hacemos vigilia? Del tabernáculo de David. Ah, o sea, no voy a venir más. Se los mando por video. El tabernáculo de David, la gran diferencia es que todos tenían acceso. Todos. Por eso la palabra dice en los postreros días: restauraré el tabernáculo caído de David, donde la presencia de Dios era accesible a todos. Gabaón estaba el viejo tabernáculo, pero ya no había que ofrecer sacrificios. Claro, ya ofrecían sacrificios, pero no estaba el arca. El arca estaba, ¿dónde? ¿Verdad? Delante de todos. Esa arca que estaba en el lugar santísimo, esa arca que guardaba el recuerdo de ¿qué? De la vara, del maná y de las tablas de la ley en su interior. Esa arca que tenía encima el propiciatorio donde derramaba la sangre del sacrificio, ahora estaba delante de todos. Y durante 33 años aproximadamente, durante día y noche, adoraban al Señor. Donde el gran músico con el principiante entraban juntos y adoraban. Donde el líder entraba con el discípulo y adoraban. Donde el padre entraba con el hijo y adoraban. Donde aún el extranjero que estaba en ese lugar entraba ahí, adoraba. Y eso es lo que Dios quería, ese acceso, y fue una muestra de la gracia de Dios en ese tiempo durante el reinado de David. Hay mucho más, pero es importante. Yo quiero cerrar con esto. Ya hemos estado orando, yo sé que Dios ha estado hablando, pero yo quiero cerrar con esto. Cuando alguien va a venir a nuestra casa, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos una frase, el otro día la inventamos: operación, el nombre de la persona que va a venir. Y va a ir Luis, Operación Luis. ¿Qué quiere decir eso? Todos trabajando para que la casa esté, ¿verdad? No por donde mira la suegra, ¿verdad? No, ¿se acuerdan de ese dicho? Levantar la alfombra y vamos echando la tierra abajo nomás. Vamos a esconder todo, o ese cuartito que aguanta todo, ¿verdad? Ese cuartito que mete todo ahí nomás, dale todo ahí. Los cachureos. Después abre el cuarto y se viene todo encima. ¿Qué hacemos en lo natural? La cena de Navidad. ¿Qué hacemos? Va a venir la familia, lo invitamos a... ¿Qué hacemos? ¿Como sea nomás? ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ustedes? A ver, cuéntenme. Todo limpio. Me baño, dijo uno, no importa ya. ¿Sí? Contábamos con eso, por favor. ¿Qué se va a Todo limpio. ¿La comida que hacemos cualquier día? Una comida especial, por favor. Por favor, ¿cierto? ¿Qué más? Se decora. Más cantidad, ¿cierto? Ah, un pavo, no. ¿Qué más? ¿Qué más? Una ropa adecuada, ropa diferente. Muchos se preparan en todo orden de cosas. Y lo hacemos. Algunos ya están pensando qué van a hacer la cena de Navidad.
¿Sí o no? Algunos ya están pensando en el año nuevo. Le dice, ¿qué vamos a hacer y dónde vamos a ir? Vamos a ir donde la mamá, donde el papá, vamos a movernos, Y está todo armado, todo el plan. Nos preparamos. Eso es lo que tenemos que tener claro. Nos preparamos. Hablamos, y le voy a invitar a que se ponga en pie. Hablamos de la obra de Jesús. Me da risa porque hace mucho tiempo que quería uno de esos cosos para cargar todas mis cosas. El otro día llegó un hermano y me lo regaló. Y ahora ni lo ocupé. ¿Qué pasa? Dijimos que Jesús vino, habitó entre nosotros. Dijimos que Él murió por nosotros. Pero no solo murió, dijimos que resucitó. Y aquí viene la parte que se nos olvida. Ya, lo que algunos ya captaron lo que voy a decir. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ordenar la casa, pues. Preparar. Yo tenía poco menos que mi hijo tenía 11 años, yo creo que tenía unos 7, 8 años cuando escuché, estaba en Chillán. ¿Cuántos conocen Chillán? Acá, Chillán. Estaba en una iglesia Vitacura de Chillán, Chillán viejo. ¿Sí? Mi abuelo era de esa iglesia y me llevaba durante 5 horas todos los días. Empezaba a las 7 y terminaba tipo 11, 12 de la noche la reunión. Y nosotros 2 horas y ya estamos. Ya pues ofrendé por 2 horas nomás, pues. No ofrendé por 3 horas. ¿No? No. Ya se pone nervioso, ¿cierto? Y un hermano se pasó a cantar porque era típico que la oportunidad. Vamos a dar la oportunidad al hermano tanto y la oportunidad para el testimonio. Y así se alargaba la reunión. Y este hermano empezó a cantar una canción que decía: yo quiero una iglesia sin manchas ni arrugas. Y nunca se me olvidó porque era un niño y decía, ¿cómo? ¿De qué se trata ese rollo? Y un día me lo encontré, o sea que Dios está esperando su novio, sin manchas ni arrugas. ¿Qué habla de eso? De una preparación. Y no es la pregunta típica del terror de la iglesia tradicional. ¿Y si el Señor viniera hoy? Se diga que se asustan todos. Pero es verdad. Es así. Si el Señor viniera hoy, ¿qué cuenta le darías? ¿Cómo estamos hoy con el Señor? ¿Está alguna basurita debajo de la alfombra? ¿Tenemos ese cuarto escondido donde hemos estado echando algunas cosas? Usted conoce su historia, yo conozco la mía. Pero si Él va a venir, que nos pide, como dice la palabra, que nos encuentre haciendo así. Y nos encuentre bien. Por eso ahora preséntese delante del Señor y presente eso, ese cuarto oscuro. Presente aquellas cosas que tal vez le han estado estorbando. Aquello que solamente usted sabe, e insisto que hace un rato lo decíamos, y que tal vez le avergonzaría que otros se enteraran. Cierre sus ojos y póngalo delante del Señor. No se distraiga. Y es un momento entre usted y el Señor, es un momento de cuentas. Él no te está juzgando, Él no te está apuntando con el dedo, Él te está diciendo, mi hijo, ya pues. Te está recordando que Él te quiere como propiedad exclusiva. No te quiere compartir. Te quiere para Él, solo para Él.